Olá, eu sou Bruna Ventura e estou aqui no Congresso de Brascas de 2022. Vou ter o honor de entrevistar o Dr. Arnaldo Spailá, que vino desde a República Dominicana, para falar com nós sobre distintos temas. Um dos temas muito importantes que apresentaste foi sobre os lentes trifocales, que foi um avanço, sem dúvida, para os pacientes poderem ver de lejos, média distância e cercana. Pero todavía tenemos algunos casos de disfotopsias positivas. Tú estudias mucho eso, entonces quisiera saber tu opinión y cómo identificar los pacientes, por ejemplo, que van a tener más riesgo de tener las disfotopsias positivas. Háblanos un poco, Arnaldo, por favor. Gracias, Bruna, y gracias por recibirme aquí. Es un honor volver a estar en Brascars, en este maravilloso país. Bueno, efectivamente, como dice, los lentes trifocales tienen el downside de poder tener disfotopsias positivas. Y nosotros hicimos un estudio que nos permitió tratar de ver cuál pudiera ser un factor predictivo de poder inducir esto, haciendo también medidas prequirúrgicas de diferentes valores, como iban desde las aberrometrías, desde el punto de vista de córnea y desde el punto de vista de aberrometría total, medidas con el IOL Master en cuanto a profundidad o el grosor del cristalino, el eje axial, la queratometría, y también tuvimos las medidas de agudeza visual prequirúrgica, edad, etc. Y desde luego hicimos también un cuestionario a los pacientes al mes y a los 6 meses en cuanto a la incidencia de esas disfotopsias. Nosotros pudimos ver que en sentido general las disfotopsias tienden a disminuir en el tiempo, efectivamente, y llegan a bajar mucho. Y para que fueran severas, solamente se presentaban en un 3% de los casos, las disfotopsias severas, y que al mes, y que a los 6 meses ya bajaban a la mitad, en cuanto a lo que era el glare o deslumbramiento. Y en lo que tiene que ver con halos, al mes las severas eran 1.5 y a los 6 meses desaparecían. Podía haber moderadas en un mayor magnitud, pero las severas eran así. ¿Y qué pudimos encontrar? Lo que pudimos encontrar es que, tomando en cuenta que la pupila, el cutoff value, el valor de corte que elegimos, que fueran pacientes que no tuvieran una pupila prequirúrgica mesópica de más de 6 milímetros, y que el ángulo capa no fuera mayor de 0.58, que era el radio del anillo central del lente, nosotros pudimos ver que no había relación con disfotopsias ni con el tamaño de la pupila mesópica ni con el ángulo capa si se mantenían en esos límites. Ningún factor de biometría influyó, y que sí había un factor determinante predictivo, y era en los pacientes que tenían buena agudeza visual corregida prequirúrgica, eran los que iban a tener mayor percepción de disfotopsias. Los otros pacientes no le iban a notar tanto, y los que tenían coma iban a notar más problemas de halos a los 6 meses que los que no tenían un valor de coma elevado. Otro factor interesante que pudimos ver es que, y ya eso fue asociación, no factor predictivo, que mientras más joven el paciente, más había la asociación con el fenómeno de disfotopsias. O sea que podemos tener en cuenta que si es un paciente joven y con buena agudeza visual corregida, prequirúrgica, si vas a hacer una facorefractiva, son pacientes que más seguro van a tener fenómenos disfotópsicos. Entendi. Muito interessante e muito importante este trabalho. E uma coisa que hablaste que é muito interessante também é acordarnos que, em geral, estes pacientes diminuem o incômodo por la disfotopsia com o tempo. Então, en esta población de jóvenes con buena visión, con corrección antes de la cirugía, es aún más importante hablarnos que sí pueden tener la disfotopsia positiva, que es algo que puede pasar, pero que cálmense, que con el tiempo, en la inmensa mayoría de los pacientes, vuelven a algo que no los incomoda y no les impide de hacer nada en el día a día. Muchísimas gracias, Arnaldo, por tu tiempo. Gracias.